¿cómo se llama la hemoglobina más oxígeno? Y la hemoglobina más dióxido de carbono y más monóxido de carbono. La con oxígeno se llama oxihemoglobina. ¿De qué color es? Rojo escarlata, rojo brillante, así como más rojo que esos sillones que están alumbrados ahí. Y con dióxido de carbono, carboxihemoglobina. Y con monóxido de carbono, carbohemoglobina. La gente que se asfixia por los braseros, es típico de estar con los containers, ¿sí? Se intoxica por carbohemoglobina, que es muy lamentablemente muy estable, cuesta mucho tratar. Puede pasar en un perro también, así que las vacas es un poco más difícil. Bueno, volvamos a la fisiopatología. Entonces se produce bloqueo de respiración celular, el oxígeno se queda atrapado en los eritrocitos y se produce oxihemoglobina y se produce hipoxia tisular, metabolismo anaeróbico de un rato, ¿ya? Acidosis y muerte. ¿Cuánto demora esto? En un humano intoxicado, 2 o 3 minutos, cuando te tomas una dosis letal. En los animales, 2 o 3 horas puede producirse el problema de forma intensa. La dosis letal más o menos es de 2 miligramos por kilo, ¿ya? Lo cual no es muy difícil que existan en las plantas que almacenan. ¿Ya? No mucho. ¿Qué signos tiene? Súper en específico, una presentación aguda. Yo no estoy muy convencido de haber visto realmente, pero tengo varias narraciones de personas que me han contado lo que les pasa a sus animales y por lo que cuenten el se podría hacer. Ya, inicio súbito, rápidamente. Curso agudo o hiperagudo, en 2 horas, en 10 minutos están en el suelo, en 2 horas están muertos. Fasciculaciones, excitación disnea, el animal requiere oxígeno, intenta respirar, no llega oxígeno a las células, sigue esto. Nistagmo, ¿cómo se llama? Diarrea y eliminación de orina, ¿ya? Típico cuadro violento. Interesante que, ojo, en las intoxicaciones, si he tenido otras intoxicaciones, varios animales, todos los animales hacen los signos juntos. Todos comieron lo mismo, más o menos, tomaron la misma agua, ¿ya? Cuando son variables. En los cuadros infecciosos, aunque sean agudas, los animales tienen distintos tiempos de evolución. Yo tengo, me tocó alguna estar presente en la intoxicación con urea en vacas de carne, y interesante, las vacas, el cuadro duró 2 horas, se murieron 20 vacas de 50. Bueno, pero hay una cosa interesante que aparece aquí. Mucosas rosadas, derivadas de que la sangre está muy coloreada con oxígeno. ¿Ya? Sangre roja intensa, hay mucha sangre arterial. O sea, la sangre venosa es composicionalmente a nivel de oxígeno como sangre arterial. Entonces todo el cuerpo, todas las mucosas están rosaditas. Y esto lo cuenta la gente. Sí, estaban como que estaban colorados, doctor, pero no era fiebre, no, se fue en 5 minutos. ¿Ah? Y eso es el signo clínico, no hay más. Y en un caso clínico va a ser el signo que les va a permitir determinar clínicamente el cuadro. En la necrosis y hemorragias musculares, ¿por qué? Porque hay destrucción de tejido, porque hay metabolismo anaeróbico, acidosis, y como les cuentan los colegas de equinos, cuando los músculos trabajan sin oxígeno y a altas temperaturas hay desgarro, hemorragia, etc. La musculatura rojo oscuro, ¿ya? Porque no hay oxígeno. Entonces no hay oxihemoglobina, sino bien carboxihemoglobina en la musculatura. Enfisema intersticial típico de los cuadros agudos, ¿ya? Falla la coagulación y aparece otra cosa que no me he dado, no lo sé yo, pero que se describen
incluso en medicina humana con mucha frecuencia, el olor a almendras. Y aquí aparece la historia. A Rasputín lo trataron de matar con... ¿Y quién era Rasputín? El consejero de la familia real rusa del siglo XIX, con una torta de almendras, con cianuro. Pero como tenía olor a almendras no se notaba el olor. Este tipo se salvó, saldrá en algún canal de cable o alguna cosa por ahí. Básicamente eso, ¿ya? Se puede determinar la presentación de cianuro en sangre, en vísceras, ¿ya? Complicada la muestra porque la sangre tiende a perder el cianuro básicamente cuando se obtiene en las formas usuales de consumo. Hay determinados kits para tomar. Se prefiere las vísceras, ¿ya? Hígado, músculo, se puede determinar si contiene cianuro. Y hay una muestra de estas antiguas cosas que se prepararon en el laboratorio, que es papel piratado, que es un papel tipo papel pH que se prepara porque se compra y tú puedes detectar cianuro en terreno con esta preparación. ¿Ya? Entiendo que existe como producto comercial, si no se puede preparar. Cuando lo sabes, no. Tratamiento. ¿Qué hay que hacer? Permitir que el oxígeno llegue a la célula, que lo ocupe. ¿Ya? Entonces se trata de captar el hierro. ¿Cómo se logra captar el hierro? Con nitrato de sodio o tiosulfato de sodio. Lo que hace es hacer que la hemoglobina y la mioglobina muscular pierdan hierro porque se produce un efecto, ¿cómo se llama? Un efecto de reducción. ¿Ya? Se pierde el oxígeno, ¿ya? Primero se oxida, ¿ya? Se termina que está llena de oxígeno, hay una reducción y el hierro hace, estos productos hacen que baje la afinidad del hierro por la hemoglobina y por la mioglobina. ¿Ya? No le describo el tratamiento, en realidad el tratamiento es secuencial. Se usa nitrato de sodio, salitre, hay presentación, el mismo salitre que se usa en las plantas, pero viene en presentación de droguería, en un fresquito, qué sé yo, y tiosulfato de sodio. Ambos son productos químicos que se usan en distintos procesos químicos y se podrían conseguir no en la farmacia, sino en la droguería. El propionato de sodio, por ejemplo, que se usa para el sistema digestivo en las vacas, se compra en droguería, poquita cantidad, pero si está expuesto podría tener usted este producto en su gabinete. Y azul de metileno, que es un agente reductor y que lo encontramos como antiséptico, ya se usa muy poco, pero se consigue sin ningún problema. Y esto de hoy, por eso que no está en la presentación, me puse a estudiar y dije, ¿cómo no va a haber algo más? Hidroxo, tal cual, no hidroxi, cobalamina, vitamina B12. Me metí el manual Merck, que tan vilipendiado, no conocía el tratamiento, hace por tiempo, y se ocupa con el mismo mecanismo, capta cianuro y se produce otra vitamina B, la cianocobalamina. En medicina veterinaria existe un complejo B, B1, B6, B12, que se usa como tónico. Podría utilizarse según las dosis que están ahí. Existe el producto, pero es una combinación de vitaminas. No le aseguro que esto funcione efectivamente, pero el producto está. Y en medicina humana existe el producto como fármaco único. ¿Ya? Ojo, esto desde el punto de vista médico está absolutamente correcto, pero desde el punto de vista normativo, los medicamentos que ustedes ocupen en una animal tienen que estar autorizados para ello, y eso lo hace el SAC. Los medicamentos humanos no tienen registro SAC. Y ahí hay un tema que en algún momento tendrá que considerarse, o sea, y es porque cada vez hacemos menos medicina individual, digamos.
Pero bueno, ese es el tratamiento recomendado incluso en especies menores y en humanos, cuando son intoxicaciones más leves. Bueno, ¿cuál es el problema del enfoque más productivo? Es que hay plantas que producen cianuro, o hay plantas que producen más cianuro que otras. Se llaman plantas cianogenéticas. ¿Qué plantas? Muchas gramíneas en crecimientos, sobre todo los sorgos. Pero alguna vez, sí, no me acuerdo, tuve una clínica veterinaria donde vendíamos este elemento a pájaros. Y comprábamos o vendíamos unas bolsitas de sorgo. Yo conozco la planta, son parecidas al maíz, y supongo que los pájaros no es que eran variedades con menos producción de cianuro. ¿Y por qué le digo esto? Porque los sorgos efectivamente se ocupan en alimentación animal. Hablábamos de cambio climático. Bueno, el sorgo es muy parecido al maíz desde el punto de vista de manejo, de siembra, de productividad, pero es mucho menos exigente en agua. ¿Ya? Y sirve, esto lo hacen en Argentina, para sembrar sorgo en zonas de secano, es decir, esperando que la lluvia de primavera, en zonas donde hay más lluvia en primavera en Argentina, ¿no? Córdoba, esas zonas siembran sorgo sin riego y sale. Y después la cosa es echarse en silo y alimentan vacas o novillos. ¿Ya? Por lo tanto, hay variedades de sorgo que se supone que producen menos cianuro, que son domésticas entre medio, y hay sorgos silvestres que son realmente peligrosos. También en algunas leguminosas, como los trébolos y las loteras también aparece eventualmente. Y permanece igual frente al ensilaje ibérico. Y donde aparece más cianuro, se nos acaba de decir asociado a este caballero ruso, en las plantas de carozo, las plantas que tienen semilla en un cuesco. Ciruela, guinda, cereza, durazno, etc. Y particularmente en la semilla. Es esas historias raras de internet que dicen que si comes muchas semillas de manzana te puedes morir. No puede ser, la dosis es baja. ¿Ya? Por la semilla, en realidad se tiende a concentrar mucho ácido, estos glucósidos en la semilla. Y aquí aparece los carozos, el laurel de comida, ya el laurel cerezo, que es una cosa entre laurel y guindo. Y en las plazas, ¿has visto? Uno pasa por las plazas y está lleno de ciruelitas que no se las come nadie. Esos son prunos decorativos, esas plantas, árboles rojos, son súper sanogenéticas. Pero supongo que o sea, no se la comen ni los ratones, esa gente ni los ratones ni los pájaros no. Probablemente porque sean tóxicas. Bueno, esas son las plantas xenogenéticas. Y una foto de alguna. El maicillo o el sorgo. Esa foto es de aquí. De ahí de donde está la UCI hoy día, antes de la pasada agronomía, no, de la veintena. Ya esta plantita larga, hoja larga y típica, estas espigas como desordenadas, no como el trigo o como la avena. Obviamente un agrónomo tendrá otra expresión. Es como una plantita de maíz chiquitita. Y esto es muy parecido a la panoja que tiene la planta de maíz normal que usamos fácil. Dígame. Que estas plantas de por sí, si el animal las come verde así, son carcinogénicas o Normalmente consumo accidental. Lo que ocurre, y eso es un tema interesante cuando tú te acostumbras en el campo, es que según las condiciones ambientales, en determinado momento salen todas las plantas de una especie, porque tuvo más humedad, más temperatura, y en algunos casos estos sorgos como que aparecen violentamente en primavera, y aparece mucho. Normalmente el animal no se la vamos a dar a comer, pero animales que están con acceso a pastoreo, a acequias, van a tener la posibilidad de comer eso. Muy parecido al esquema que te decía yo del chamico y la cicuta.
No es que se las demos, no es que criemos la planta, ¿ya? Contaminan. Pero cuando decía que salía cianuro de las plantas cuando se destruían por el frío o la cosecha, Bueno, es cualquier cosa. aumenta la cantidad, el riesgo aumenta, ¿ya? Aumenta las heladas, el pisoteo, aumenta el riesgo. Pero estas plantas son normalmente xenogenéticas. Y es muy interesante porque efectivamente, leí antes, digamos, que se dice que las plantas más chicas, con menor crecimiento, que tienen mayor metabolismo de proteína, son más riesgosas respecto a esto. Bueno, muchas cosas son más bien empíricas. Yo creo que la monografía que hicimos de plantas tóxicas, que hizo este chiquillo Nicolás, no sé, tenían 300 trabajos, pero los que tenían más o menos, y eso son las monografías, los que tenían confiabilidad científica eran re pocos. Ahí no está mucho, y aquí un tema interesante de hacer investigación, muchas cosas que vienen de cosas que se investigaron hace muchos años atrás y sin mucho control. Hay muchas cosas que no son ciertas. Pero no hay publicación nueva, normalmente tú hay toxicología, hay un libro, no un paper. Pero hay cosas interesantes. La misma mata perro seca, o sea, la misma especie, no la misma mata. Ahí lo mismo estaba, tiene esa rayita amarilla en el centro. Bueno, en este caso, para terminar el tema de cianuro, no es una planta tóxica, ¿ya? Es un componente tóxico de muchas plantas que puede aparecer en determinados momentos. Y bueno, se lo que dijo su compañera, plantas con daño físico, plantas pequeñas en crecimiento. ¿Ya? Hay ciertas especies, por ejemplo, estos árboles o los mismos sorgos que tienen mayor tendencia a presentar el problema. Bien, el otro grupo son los nitratos. ¿Ya? Entonces les decía que cuando hablaba de nitratos, que objetivamente los nitratos son fertilizantes. La guerra del Pacífico fue por el salitre, nitrato de sodio. Y hasta todavía se usan muchos nitratos, que son bastante caros hoy día comparados con los de nitrógeno, como la urea y otras cosas. Pero se siguen usando nitratos y también aparecen nitratos en la degradación de materia orgánica. Los compost, tienen algo de nitrato porque es parte de la degradación del nitrógeno. ¿Ya? El salitre no es más que los fondos de los mares donde iban cayendo animales muertos, caca de pescado, y eso termina en esa forma química de ubicarse en estas zonas geográficas. Pero hay ciertas cosas que considerar. Es parte de la síntesis de proteína de la planta también, nitrógeno. Aparecen suelos más ricos en nitrógeno o suelos fertilizados con nitrógeno. ¿Ya? Suelos más bien húmedos, plantas en crecimiento fertilizados. Y aquí aparece nuevamente algo que era común con el cianuro. Aparece en plantas dañadas, ya sea físicamente o por el uso de herbicidas. Se describen casos en que se creyeron que era intoxicación por el herbicida, pero finalmente no era eso, sino era intoxicación por nitrato o nitrito. ¿Ya? Entonces, es relativamente frecuente. Hay ciertas plantas que son más concentradoras que otras, vamos a hablar. Bueno. Básicamente, son plantas en pie cosechadas, animales con deprivación de agua eventualmente, y cuando no hay mucho periodo de acostumbramiento. ¿Ya? No es difícil llegar a dosis de nitrato de 1,5% de la razón. O sea, es frecuente que se presenten más de alguna planta por ahí. ¿Qué ocurre? En el rumen se reduce el nitrato a nitrito. Esa es la integración, ya no es por nitrato, es por nitrito. ¿Ya? El nitrito se junta con la hemoglobina y se forma otra forma de hemoglobina que es la metahemoglobina. Y se produce la metahemoglobinemia. La metahemoglobina hace algo parecido al cianuro, pero solamente en los glóbulos rojos en general. ¿Ya? Tiende a ser más de los glóbulos rojos. Es decir, limita, ¿ya?
la liberación de oxígeno, ¿ya? Formando metahemoglobina, que es un compuesto muy estable. Y en este caso la metahemoglobina es de color café, ¿ya? No es rojiza como la, o roja intensa como la oxihemoglobina, ni tampoco es tan azulada o púrpura como la oxihemoglobina. Aquí tenemos la metahemoglobina de color café, tiene una importancia. Se produce anoxetisulat, ¿ya? Signos parecidos al cianuro, pero son mucho más larvados, se dice. Raramente hay intoxicación aguda. Las intoxicaciones tienden a ser más crónicas cuando se alcanza el 40% de la hemoglobina está transformada en metahemoglobina. Y cuando llega a este punto, que empieza con más larvado, se produce un choque y muerte, básicamente del mismo mecanismo, hipoxia tisular. ¿Ya? Pero insisto, no es tan ni simultáneo en los animales, ¿ya? Ni tan cuadro tan dramático. En intoxicación aguda, donde puede ser hasta porque efectivamente la vaca puede comer directamente nitrato de la planta o planta con mucho contenido de nitrato, dura horas o días, hay alteración respiratoria moderada, cialorrea, aquinesia ruminal. Muy parecido, doctora García, les dejo hasta indigestión simple. No hay muchos signos. Ya hay aquinesia porque no hay, como no come, no hay actividad de rumia, no hay fibra, no hay motilidad rumina. Eso es la intoxicación es aguda. ¿Ya? Taquicardia, mucosas pálidas, pueden aparecer cianóticas, pero en realidad sucias. Mire, ¿sabe qué? Y esto sí lo he visto. La mucosa parece que todo ese es barro. Como tiene las manos sucias, por estar trabajando en la tierra, qué sé yo, la mucosa, a pesar de estar húmeda y uno le pasa una algodoncito, sigue como sucia. ¿Por qué? Porque se ve la oxihemoglobina que está en la red capilar de un color café. La sangre es café. Respiración dificultosa y muerte en 12-24 horas. Es cuadro típico. Y ojo, en este caso, si bien hay intoxicación, las muertes no son todas juntas. Porque hay diferencias importantes de metabolización, de cantidad de consumo de alimentos, ¿ya? De sectores del potrero donde anduvo un animal u otro. No es muy característico. Necropsia de sangre chocolatada, musculatura también achocolatada, falla en la coagulación, eso es interesante, y se produce una rápida descomposición. Si bien aquí hay acidosis metabólica, ¿ya? En general los nitratos son en sí alcalinos. Y la sangre alcalina es mucho más fácil de contaminarse y alterarse rápidamente. Por lo tanto, hay una descomposición rápida de todo el cuerpo asociada a la zona donde hay sangre. Tratamiento azul de metileno, que también es parte del tratamiento de cianuro, le decía yo, y básicamente lo que hace es tratar de, en este caso, reemplazar al nitrito en la cadena respiratoria. O sea, básicamente más que reemplazarlo, secuestrar el hierro que no se mueve, que no cambia de estado, ¿ya? En la cadena respiratoria y lograr recuperar la salud de los animales. No les coloco detalle porque en realidad tampoco conozco el mecanismo tan específico del tratamiento, pero por ahí está alguna vez. El problema es que hay plantas que concentran. Cualquier planta puede tener altos niveles de nitritos, pero porque está fertilizada, porque está en una zona húmeda, pero hay plantas que concentran esto. Por ejemplo, la avena. La avena es una maravilla.
de planta, crece en invierno, no hay que regarla, poca fertilización, está harta materia seca, pero tiene el riesgo de producir intoxicación con nitrito. La vallica italiana, una vallica. Y el cardo blanco hay cardos que presentan intoxicación crónica y que, mecanismo un poco más complicado, producen hipotiroidismo. El doctor Arancibia, no es que tenga hipotiroidismo, sino que con cierta frecuencia ha traído muestras de chivitos del cajón del Maipo que presentan hipotiroidismo. En general se asocia a la falta de yodo, pero también hay el bocio, pero hay hipotiroidismo asociado en asociación con ¿cómo se llaman estos? Nitratos o nitritos, porque algunos cardos, algunas plantas que sobreviven a las malas condiciones de la cordillera concentran nitratos. Pero el cuadro que estamos viendo es más bien el clásico. Hay que aparece un tema, ya les dije, ¿ya? Y aparece un cuadro de hipotiroidismo en consumos crónicos, por ejemplo, asociados a estas plantas silvestres que concentran el producto. Es cosa de aborto. Aquí hay un profe